Bienvenidos a Ritmos Sagrados, cultivando resiliencia en tiempo de pandemia. Esta es sesión número 2, la lectura divina. No sé si esta ha sido tu experiencia hasta el momento, pero en mi caso, esta pandemia me ha quebrado el corazón y agotado mental y físicamente por diferentes razones. Las noticias incesantes sobre la salud, los cierres y las aperturas y los cierres otra vez de las iglesias, los negocios, las escuelas, etc. Los reportes de los altos números de enfermedades y de las muertes. Las protestas que incansablemente continúan por las injusticias del sistema policial. La discriminación y las disparidades económicas. De hecho, las muertes de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd en estos meses destaparon de nuevo el pecado horrendo del racismo que ha existido por siglos aquí en los Estados Unidos. Esto es aquí en esta nación y que si añadimos las situaciones en nuestros países. En ocasión, cuando no he podido dormir en la noche, estas cosas me bailan en la cabeza y otras más que no hay tiempo para mencionar. ¿Cómo cultivar resiliencia ante este constante bombardeo? Esta es nuestra realidad, ¿no? El primer ritmo espiritual que estudiamos, el retiro, nos invita a ser real con nuestra realidad, no huir o reprimir nuestros sentimientos y a la vez entrar en quietud, disponiendo nuestro ser para oír y ver a Dios. Meditar en la Escritura es un ejercicio que reentrena el corazón dividido o quebrado y la mente distraída y abarrotada. Y ha sido una práctica sagrada antigua mencionada por toda la Escritura. Y les voy a dar 2 ejemplos. El consejo que Moisés le dio al nuevo líder nacional llamado Josué. En su libro Josué 1:8, dijo Moisés: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando María escuchó todo lo que se le dijo por el ángel Gabriel, en Lucas 2:19, dice la Escritura que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Tristemente, en nuestra cultura occidental, estamos predispuestos a un cierto tipo de lectura, la que gira más hacia la información y donde el lector está en control del texto para sus propósitos. Por alguna razón, el término googlealo es una palabra central en nuestro vocabulario. Rápidamente podemos reunir información, interpretarla, usarla para comprobar algún argumento, obtener alguna herramienta o resolver algún problema. Cuando estamos en esa mentalidad cognitiva, tendemos a ser analíticos y en ocasión críticos. Leemos a través de nuestros propios filtros, compuestos de prejuicios, sistemas doctrinales, enseñanzas y experiencias que nos han formado. De nuevo, la doctora Ruth Haley Barton comenta que cuando nos acercamos a la Escritura de esta manera, es bien difícil escuchar algo nuevo. Este tipo de método cognitivo es apropiado y útil para un ambiente académico o de aprendizaje hasta de estudio bíblico. Mas cuando hablamos de ritmos sagrados, la práctica va más allá que reunir información. Busca y anhela escuchar una palabra de Dios personal y profundamente. Envuelve no tan solo la mente, sino el corazón, las emociones, la imaginación, la voluntad, hasta los 5 sentidos. En fin,
No es lectura para informar, sino para transformar. Cuando leemos la Escritura para transformación, examinamos todas las dinámicas que hay en nosotros, moviéndonos de la mente al corazón. En tiempos de pandemia, necesitamos este tipo de ungüento que sane, reagrupe, nutra y fortalezca. Una manera efectiva para movernos de esa dependencia excesiva a la información hacia una experiencia de encuentro con Dios está el ejercicio de Lectio Divina. Lectio Divina o lectura divina ha sido una práctica espiritual antigua de los primeros padres y madres de nuestra fe cristiana. Si creemos que Dios todavía nos está hablando, pues por medio de este método estaremos disponibles para Dios llegar a lo más profundo de nuestro ser, tal como dice Hebreos 4:12. Escuchen, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El proceso conlleva 4 movimientos. A medida que sigas practicándolos, se convertirán en un hábito donde los pasos fluirán rítmicamente. Voy a traer una rápida orientación y luego practicaremos. Ahora, como preparación para Lectio Divina, se escoge un pasaje bíblico de no más de 10 versículos. Este pasaje se leerá 4 veces, representando los 4 movimientos de Lectio Divina, y cada uno habrá una dinámica diferente. Una vez que escojas ese pasaje bíblico, aquieta tu corazón practicando el silencio. Deja que el caos de esta pandemia y todo lo que te agobia ahora mismo se tranquilicen ante la presencia del Señor. La afirmación de Jan Johnson, otra sabia en la formación espiritual, es alentadora. Dice ella, encárgate tú de hacer la conexión y Dios se encargará de la perfección. El primer movimiento es averiguar. Acércate a la Sagrada Escritura con curiosidad. Lee el texto seleccionado una vez, escuchando o anotando por una palabra o una frase que te llame a ti personalmente la atención. Luego guarda silencio pensando en esa palabra o en esa frase y resiste buscar su significado y el por qué te llamó la atención. Simplemente tráelo a tu conciencia. La segunda lectura o el segundo movimiento es ponderar. Lee la porción una segunda vez y esta vez reflexiona en la manera en que tu vida ha sido tocada por esa frase o esa palabra que te llamó la atención. Si el texto es una historia, pregúntate dónde tú te encuentras en esa historia y qué experimentas al entrar en esa experiencia. Involucra tu visión, tu audición, olor, toque y hasta el sabor si el texto lo permite. Vive el texto lo más profundamente que sea posible y luego guarda silencio. El tercer movimiento o lectura es responder. Por tercera vez se lee y luego te preguntas, ¿habrá alguna invitación o algún desafío a qué responder? A lo mejor la lectura me ha tocado un lado doloroso, alguna frustración he sentido, quizás enojo en mi vida, o a lo mejor me está llamando a algún arrepentimiento. Quizás la lectura me abrumó tanto que pude sentir el amor de Dios. O quizás Dios me está retando a algo nuevo. Cual sea tu respuesta a esa lectura, permite que tenga su completa expresión en el silencio. Y finalmente, el cuarto movimiento
es reposar. Lee una vez más, por final la lectura, y espera y descansa en el Señor. Nos llevamos este mensaje para vivirlo en nuestra vida diaria. Ahora pasemos a la práctica de Lectio Divina. Veamos qué Dios nos quiere decir por medio de su palabra viva.